de rejas blancas. Con mucha alegría es el momento de recibir a nuestro invitado acá en el 98.7, el historiador, el docente, el escritor Carlos De Masi. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Carlos, profe, buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo están todos por ahí? Bien, estamos muy bien, con muchas ganas de conversar contigo. Pero, ¿sabés que como nos suele ocurrir, apenas anunció que ibas a estar vos con nosotros, alguien nos propuso que al menos te hiciéramos una pregunta acerca del 12 de octubre, pero enmarcado en la batalla de Sarandí? Vos decís, pero este camino me llama para hablar de una cosa y me saca al aire para preguntarme por otra. No, o sea, las dos fechas siempre estuvieron muy juntas y siempre generaron un conflicto conmemorativo. Exacto. Siempre fue un problema, porque te das cuenta que por un lado celebramos el descubrimiento de América por los españoles y por otro lado estamos celebrando la batalla que prácticamente encaminó la independencia. Y entonces, sí, yo recuerdo... Digamos, está en el marco los... me acuerdo que cuando yo era gurí, en el año de la orientalidad, plena dictadura... Eso justamente iba a recordar. Ahí está. Que yo también tuve una experiencia con eso. Los acontecimientos históricos de 1820, sequicentenario de los acontecimientos históricos de 1825. Eso mismo. Y allí me acuerdo que yo trabajaba en un liceo todavía, nos habían sacado de secundaria, y teníamos que marcar presencia, es decir, los docentes teníamos que ir y firmar como si hubiera sido un día de clase, no podíamos faltar a ninguna de las conmemoraciones. Si tenías un liceo que trabajabas de mañana y en otro que trabajabas de tarde, tenías que ir a los dos. Ajá. Si trabajabas en dos liceos en la mañana, por ejemplo, entonces como coincidían los actos, ahí tenías que llevar el certificado de uno para el otro para que no te sancionaran. Era un régimen muy liberal, como ves. Y allí me acuerdo que estaba en el liceo que yo trabajaba, estaba allí haciendo acto de presencia, y hablaba una profesora, hizo uso de la palabra el 12 de octubre, y claro, habían invitado al agregado cultural de España, estaba el tipo presente ahí, entonces empezó hablando del 12 de octubre, Colón, todo su descubrimiento, por Castilla y por León, Nuevo Mundo halló Colón, eso lo dijo varias veces, lo recuerdo clarísimo, y de repente dijo, y ahora vamos a hablar de la batalla de Sarandí. ¡Pum! Cambió de tema y empezó a hablar de la batalla de Sarandí. Yo me imaginaba que el agregado cultural de la Embajada de España le ha dicho, permiso, me retiro, ya no tengo más nada que hacer acá, porque si no... Pero sí, ese es el problema de, la inoportunidad de Colón de descubrir América justo el día de la batalla de Sarandí, o la inversa, no sé muy bien cuál sería la explicación, nos complica bastante las conmemoraciones. Pero en todo caso, la batalla de Sarandí fue contra los brasileros, ¿no? Claro, fue contra los brasileños, pero viene todo de la península ibérica. Además, claro. Y en el proceso durante un periodo de la conquista, España y Portugal estuvieron unificadas bajo el mismo reino, con Felipe II. Así que, buena parte de la conquista española se hizo también por los portugueses. Después se separaron de nuevo y las cosas quedaron como quedaron, pero no nos servía mucho de excusa decir, mire que esto es contra los portugueses, no es contra ustedes, porque es más o menos lo mismo. Tenés razón. Bueno, yo hoy le contaba a los oyentes que la intención era conversar con vos porque semejante acontecimiento histórico, ¿verdad? Descubrir entre todo, lo primero que hay que decir las palabras tienen sentido. Ahí está, que todo está entre comillas, ¿no? No vas a poder usar un lenguaje neutral. Exacto. Bueno, el descubrimiento de América, encuentro de dos mundos, exterminios, qué sé yo. Y a mí me parecía interesante, alguna vez conversé con distintos colegas tuyos y recuerdo que con Ana Ribeiro, hoy viceministra, recuerdo que una vez le pregunté por qué motivo los documentos siguen siendo valiosos cuando ya podríamos decir, yo lo estaba grosereando, ¿no?
que ya, qué sé yo, documentos nuevos, una carta que nunca antes se haya leído, un tratado que nunca antes se había encontrado el original. No digo que no aparezca, pero es más difícil que aparezca. ¿Y por qué igual seguían teniendo importancia? Y tu colega Ana Ribeiro decía, bueno, lo que pasa es que los documentos son los mismos, lo que van cambiando son las preguntas que le hacemos a esos documentos, Claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, ¿cuáles son las preguntas que ahora podríamos hacerle al 12 de octubre de 1492? ¿Qué tiene para decirnos hoy día ese acontecimiento, profe? Bueno, a ver, primero, es un acontecimiento monumental, es decir, es un cambio histórico radical, es de los pocos cambios históricos así enormes que no están vinculados con una guerra directamente, porque en general los cambios históricos así de ese giro tienen que ver o con revoluciones internas o con guerras exteriores. Esto es una expedición, es una empresa comercial prácticamente. Hay que imponer la plata y entonces salen a buscar lo que encuentren y esperan beneficiarse con algo de lo que encuentran, y recorren un continente entero. Entonces eso, digamos, es una cosa enorme que además plantea lo que descubrir un universo nuevo. Y es tan interesante leer las crónicas de los descubridores y de los conquistadores. Se encuentran un mundo con el cual como desembarcar en otro planeta, si no conocen nada, no entienden nada, ven civilizaciones, ven fauna, flora que desconocen. Gonzalo Fernández de Oviedo, que es un cronista que estuvo en la conquista de México, describe el mercado de la Ciudad de México así como quienes había desembarcado en Marte. Es un descubrimiento, es una cosa descomunal, sí. Que además a medida que iban avanzando descubrían que había más cosas todavía, ¿no? Que todo lo que se podían imaginar les quedaba chico. Entonces eso, digamos, ya de por sí te plantea un conflicto de interpretación, porque no terminás de entender cómo dar explicación de eso, cómo incorporarlo dentro de una historia global. Entonces allí las preguntas van cambiando, y entonces por un lado, digamos, en una época las preguntas eran cómo pudo un país como España conquistar toda esa inmensidad de territorio que fíjate que llegaba desde California hasta el extremo sur, ¿no? Es decir, hoy es parte de Estados Unidos, estado de Colorado, California, Nuevo México, Nevada, Texas, todo eso era mexicano, es decir, español. Entonces, en todo eso, ¿cómo se pudo conquistar eso? Esas eran las preguntas que se hacían en aquel momento, pero ahora las preguntas más bien van por otro lado. Es decir, bueno, ¿cómo es posible explicar, digamos, ese choque de civilizaciones en el cual una de ellas era, digamos, no es que fuera más poderosa, pero venía estructurada para la conquista, mientras que la otra venía estructurada para gestionar sus términos habituales, no había en las civilizaciones americanas, no es que fueran pacíficas, pero no es que imaginaran, digamos, la idea de conquistar permanentemente otro mundo. Distinto del caso europeo, que sí, inmediatamente vio la posibilidad de la ganancia y a partir de allí establecieron toda una estructura de conquista. Entonces, el problema que se plantea, las preguntas que se plantean ahora tiene que ver con ese conflicto que se te planteaba vos con respecto a elegir la palabra. Claro. Es decir, ¿qué fue esto? Fue la conquista de América por España, entonces todos los americanos somos como hijos conquistados por España, o es un choque de culturas y entonces una atropelló a la otra y se la llevó puesta, o es un encuentro de culturas y entonces transformarse en una celebración, lo que en realidad fue una tragedia, porque desaparecen poblaciones enteras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo interpretar, digamos, ese fenómeno en términos del costo, no ya en términos del beneficio para el conquistador, que es como normalmente se interpretaban, y marginalmente el beneficio para los conquistados? Entonces, bueno, ¿cuáles son los beneficios para los conquistados? Bueno, la expansión del cristianismo, bueno, muy bueno para los cristianos, pero ¿qué pasa con los que son laicos, los que son librepensadores? Es decir, cómo evaluar el beneficio para los conquistados en la perspectiva, bueno, lo que se cambia en el giro que ha pegado, es decir, bueno, todo en la conquista significó pérdida para los conquistados. ¿En qué medida entonces esa pérdida se refleja también en los conquistadores? Es decir, España, fíjate que es el país más poderoso del mundo en el siglo XVI. Sí. La gente que llevaban 800 toneladas de plata cada año desde América a España,
¿qué hace un país con 800 toneladas de plata? Es como tener un pozo de petróleo, ¿viste? Es como tener, como los países árabes, sabés que lo que te gastás este año no importa, porque el año que viene más. Claro. Y ese país se transforma en el siglo XVIII en un país casi marginal, casi africano dentro del conjunto de los países europeos, casi como que estuviera fuera del país. En cambio, otros países que eran muy marginales en el siglo XVI, como Inglaterra, por ejemplo, otros reinos, se transforman en potencias después. Entonces dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Cuál es el giro? ¿Se benefició realmente España para con la conquista de América, o en realidad la conquista de América le resultó a España una traba o un retroceso? Que esto también es uno de los planteos que han hecho los historiadores españoles. Por un lado, digamos, está toda una revisión que los españoles han atribuido a lo que llaman la leyenda negra, la leyenda negra española. Es decir, toda la conquista española fue una serie de asesinatos, destrozos, conquistas y rapiñas, y etcétera. Pero por otro lado, uno mira los detalles de toda esa conquista y dice, bueno, no fue una leyenda negra. Imaginemos que los españoles vinieron a América y los indígenas les regalaban generosamente todas sus riquezas, y además se tiraban de cabeza delante de sus espadas. Pero ¿qué ganó España? Y entonces allí también viene toda una revisión de decir, bueno, ¿dónde estuvo la ganancia española en todo esto? Y a propósito, ya quisiera venir a la hora, pero déjame hacerte un par de preguntas a propósito del ayer. Cuando Colón llega a estas tierras, en efecto no pensó que estaba no creyó que estaba descubriendo un nuevo continente. ¿Vos tenés idea de cuánto tiempo llevó que se avivaran de que estaban llegando a otra tierra y no al Asia, que era el plan inicial? Bueno, el que se avivó fue Américo Vespucio, por eso se llama América. Claro. Es decir, Colón estaba convencido de que esos eran las islas previas a Japón, que seguía avanzando hacia el oriente y llegaba a Japón. Y le estaba dando que el mundo era más chico de lo que había calculado. Que fíjate que si eliminás el continente americano, la circunferencia de la Tierra te queda más chica, ¿no? Sí. Ahora, y América, digamos, primero es una masa de tierra inesperada, nadie le imaginaba, y segundo es un obstáculo. Lo que buscan es la manera de eludirlo. Claro. Cómo esquivar esto y seguir para donde tenemos que ir. Entonces, descubrir, por ejemplo, toda esa serie de viajes tan interesantes que todos pasan frente a Montevideo, ¿no? Solís, Magallanes, Gaboto, todos estos, que están buscando cómo llegar al Océano Pacífico, cómo llegar al Oriente eludiendo América, descubren al final que la única forma de llegar eludiendo América es prácticamente inviable, atravesar el Cabo de Hornos, que es casi imposible. Allá, en el sur, el Estrecho de Magallanes. Sí. Entonces, en ese sentido, digamos, lo primero que se descubrió es, primero, que era un continente nuevo, segundo, que era un obstáculo, y después, digamos, 1515 por allá, cuando empezaron a desembarcar en México y empezaron a entrar a México y empezaron a ver lo que había, la civilización azteca y toda la cantidad de plata que tenían, allí empezaron a darle valor a América por América misma. Pero bien, como un objeto de rapiña, digamos, vamos a llevarnos toda esta plata que está aquí. Claro. Y ni te digo cuando Pizarro descubrió y conquistó Perú. Digamos que allí sí, la plata se juntaba en el piso, porque estoy exagerando, pero es impresionante la cantidad de plata que tenía el Cerro Potosí, por ejemplo. Entonces ahí, digamos, a lo largo de 50 años, América se transformó primero en una sorpresa, después en un obstáculo y después en una fuente de riqueza importante que convenía controlar. Y allí es donde se organiza el Imperio Español, crean los virreinatos, se establecen autoridades locales, etcétera, etcétera, establecen todo un sistema, una logística muy compleja para el traslado de la plata de España, de América a España, un sistema de flotas y galeones, ese que venía muy vigilado porque, claro, todos los piratas de Europa estaban tratando de interceptar la flota y robársela. Entonces, ingleses, holandeses, etcétera, andaban siempre allí a la pesca. Entonces armaron todo un sistema de defensa muy fuerte, muy poderoso, justamente para asegurarse que eso llegara. Pero pasaron como 50 años, ¿no? Es decir, no fue una cosa. Colón murió convencido de que en realidad era su principal preocupación era que le habían prometido que iba a ser el virrey de la tierra que descubriera y no le estaban dando nada. No, digamos, ni siquiera él tenía conciencia clara de todo lo que había descubierto.
Ujú. Es decir que España en esta expedición descubre América, pero no fruto de lo que podríamos llamar ahora, permitime el anacronismo, aunque no sé si es del todo incorrecto, no era como parte de una política de expansión del reino español, ¿no es cierto? No es así, tal cual, no era producto de una política. Los que tenían la política de expansión eran los portugueses. Y los portugueses habían descubierto todo lo necesario para ir a Asia por el que era el camino más corto, que era ir por el sur de África. Que ese es un recorrido muy complicado, porque desde el extremo sur de África, por la costa, digamos, que da al Océano Atlántico, las corrientes son de sur a norte. Entonces no podés llegar con los buques de vela porque la corriente te tira para atrás. Entonces, ¿cómo hacer para llegar hasta el sur de África? Había que dar una vuelta con los buques, lo que los portugueses llamaban la doble volta, es decir, la vuelta doble, que era ir como hasta las islas del medio del Atlántico y desde allí empezar a bajar hacia el sur. Entonces pasan muy cerca de las costas de Brasil, tanto que la segunda vez que hacen el viaje, Pedro Álvarez Cabral termina dándose contra la costa de Brasil. Ajá. No, pero no saben que es lo mismo que descubrió Colón. Claro. No tienen, incluso miran y dicen, no, qué tierra tan rara, bueno, nos vamos de nuevo para donde salimos y se van, no hacen ningún gesto importante de apropiación de ese territorio, no tiene nada interesante, digamos, en Brasil. Si uno lo mira con ojos de comerciante del siglo XVII, ¿qué diría? Del siglo XVI, XV, diría, ¿tiene pimienta? ¿Tiene oro? No, entonces nos vamos. No hay otra cosa interesante. Portugal sí tiene una política de expansión. Y Colón se le ocurre, porque está allí, porque es un gran navegante, porque trabaja en una casa que hace mapas y su suegro es fabricante que diseña los mapas y va teniendo muy actualizados los descubrimientos que los portugueses están haciendo. Colón se le ocurre, bueno, el mundo tiene que ser redondo, y si es redondo, como todos los, digamos, en la academia el mundo era redondo, digamos, era plano o chato en la vida corriente, para la gente común, pero para la gente que más o menos estaba informada del tema, el mundo era redondo. Entonces, si el mundo era redondo, era ser con más esto, fácil. perdón la interrupción, con esto, Carlos, que acabas de decir, de alguna manera echa por tierra el mito de que la hipótesis de la Tierra redonda, lo estoy exagerando, era de Colón y de 4 más, ¿no? No, era lo corriente, es decir, ya la Tierra era redonda del tiempo de los griegos. Es decir, desde la antigüedad clásica ya habían descubierto hasta qué diámetro tenía la Tierra, pero lo habían calculado, pero digamos, era un conocimiento que no era un conocimiento vulgar, era un conocimiento de universidades. Sí. Era conocimiento que además servía sobre todo como una práctica especulativa. Bueno, si la Tierra es redonda, vamos a calcular cuándo van a ser los eclipses, cuándo van a encontrar con tal cosa. Es decir, no había, digamos, aquí una aplicación práctica de ese concepto. A Colón se le ocurre y dice, bueno, si vamos por acá, cruzamos el Atlántico, es más corto. Se lo propuso a los reyes de Portugal. Los reyes de Portugal dijeron que no, si ya tenían el camino, ya lo habían descubierto, ya sabían cómo llegar hasta Japón por el sur de África. Y entonces Colón se lo fue a presentar a los reyes de España, y los reyes de España estaban en un momento muy particular, porque acababan de tomar Granada, que era el último reino moro que quedaba en España, y habían logrado unificar toda España cristiana. Y estaban como una especie así, como en estado de gracia, mirá qué bárbaro. Estaban eufóricos, ¿no? Exactamente, te das cuenta, 5 siglos peleando contra estos tipos y los desbancamos, sí, qué suerte. Y ahí viene Colón y dice, con unos pocos pesos resuelve esto, digamos, me prestan la plata, yo voy hasta allí, les cuento todo lo que encuentro para ustedes me nombran a mí gestor, sin ningún problema, firman un contrato, y allí sale Colón rumbo hacia el oeste. Pero, digamos, tiene problemas con su tripulación, porque él tampoco era un académico, no sabía cómo explicarle que la Tierra era redonda, y para la tripulación la Tierra tenía borde, y en algún momento se iban a caer. Es muy gracioso porque tiene varios problemas con la tripulación, se le sublevan, ¿no? Sí. Están nerviosos, están asustados, y en un momento le dice, bueno, ya debemos estar cerca del Japón. El primero que descubra la nueva Tierra, yo le regalo mi mejor traje.
Y entonces, bueno, medio los enfocó ahí a mirar, y uno en un momento gritó tierra, y bueno, llegaron a esas islas, esas primeras islas de ahí del Caribe que descubrieron. Cuando el tipo le reclamó el traje, le dijo: Colón, no, yo la noche antes había visto que había unas luces en el horizonte, me di cuenta que así había una tierra. No le pagó nada. Un chanta, Colón. No quiso darle el traje. No quiso, lo prometió y después no se lo dio, horrible. Y no lo tiraron al agua, mirá qué paciencia que tenían los marineros de aquella época. Pero sí, es decir, la idea de que la Tierra es redonda implica, digamos, esa posibilidad, que era un riesgo, porque en definitiva es una idea especulativa, como que uno dice, bueno, me sirve pensar que tal situación es así, porque de esa manera, bueno, como hacen los astrónomos con los agujeros negros, ¿no? Imaginan que existe y a partir de allí elabora una serie de explicaciones de cosas que ven. Bueno, con la Tierra redonda pasaba algo parecido, pero ¿qué pasa si no era redonda? ¿Qué pasa si tenían otra explicación, todos esos fenómenos que no conocían? En fin, todo un caso de Cristóbal Colón. Y a propósito de la hora, es decir, si tuviéramos, bueno, yo mismo que tengo un hijo de 7 años, ¿no? Si tengo que contarle el cuentito a Juan, ¿qué debo hacer? ¿Desde qué lugar colocarme? Porque, a ver cómo lo expreso. Por un lado, que alguien de la afuera llegue y a los que están ahí los mate, o los esclavice, o les obligue a cambiar de costumbres y de dioses, me genera una mirada de rebeldía, indignación propia de quien, bueno, ama ciertos principios vinculados a la justicia. Y por otro lado, la paradoja es que los que hicieron esos son mis abuelos y tatarabuelos, ¿no? Exactamente, además se lo estás explicando en el idioma que estos tipos trajeron y no en el que estaba acá. Mirá, me preguntás, sí, además ¿qué lugar eso, te tenés claro. que poner? Te tenés que preguntar, bueno, ponete en el lugar de padre de Juan, es decir, las mismas incertidumbres que tenés ahora, transmitíselas a él y hacerle ver que digamos que el mundo es más complejo de lo que parece. En definitiva, digamos, también los niños tienen muy claro todo ese sentido de la justicia y etcétera, y entonces, digamos, creo que es interesante conflictuarlos un poquito, decir, bueno, no es tan fácil, no lo vas a resolver desde el primer golpe. Colón descubrió América y gracias a eso yo te estoy explicando las cosas que te estoy explicando. Ni tu abuelo, ni tu bisabuelo, ni los míos tampoco estaban en América cuando llegó Colón. No todos somos todos descendemos de los Argos, como decían no descendemos de ningún cacique indígena, pero en concreto la situación es compleja. Es muy compleja. Hizo posible que nosotros estuviéramos aquí, pero también acá, para que eso fuera posible, hubo que hacer una serie de operaciones que a este país durante una época se jactaba de haberlas hecho, pero después empezó a sentir un poco de vergüenza, ¿no? Y eso es un poco también lo que me parece que tendrías que transmitirle a Juan, pobre. Bien, no gracias. te envidio el lugar. Pero en todo caso, a ver, lo hecho está, es decir, no podemos dar vuelta a la historia. No, y tampoco, digamos, esa especie de reivindicación retrospectiva, decir, no, ya los verdaderos acá son los charrúas. Yo no sé si los verdaderos eran los charrúas, porque en realidad nunca hubo un estudio serio, así una descripción, digamos, prolija de cómo eran las tribus indígenas que vivían en este país. Es más, parece que la descripción que hacen los conquistadores y descubridores y colonizadores no tiene nada que ver con el registro arqueológico, no coinciden. Es muy difícil encontrar pruebas arqueológicas de aquello que los colonizadores describían o los viajeros describían en este territorio. Entonces es muy difícil, digamos, encontrar sobre quién tenés que localizar tu digamos, ubicarlos como las víctimas de todo este asunto. Es claro que todos los indígenas fueron víctimas, ahora no terminas de encontrar cuáles son, cómo localizarlos.
son los charrúas los verdaderos dueños de este territorio. ¿Por qué se lo vas a dar a los charrúas si todo el mundo dice que hay varias etnias? Claro. Eso haciendo alusión a, digamos, lo que podríamos llamar la banda oriental. Pero Claro. a nivel más general, uno podría preguntarse, ¿está bien que la civilización europea conocía cosas que la civilización americana, por decirlo de algún modo, no conocía? Entre otras cosas, las armas de fuego, ¿verdad? Claro, toda esa tecnología de la muerte que estaba mucho más organizada, y además toda esa organización social que apunta a obtener beneficios del trabajo, digamos, de obtener beneficios materiales concretos, ganar algo con el trabajo de otro. Que eso, digamos, es algo que las civilizaciones precolombinas tenían bastante organizado de una manera muy comunitaria, y que, digamos, los europeos le dan un perfil mucho más individualista. A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque vos ves el Imperio Inca. El Imperio Inca uno lo mira y dice, parece un hormiguero, todo el mundo tiene que trabajar, cumplir una determinada función, te adjudican un pedazo de tierra, tenés que pasar de la vida trabajando ese pedazo de tierra, tenés que pagarle una parte al Inca, el resto te lo podés quedar vos, pero el resto no es mucho, así que en realidad, y tenés que, si el Inca te reclama que hay que hacer una obra pública importante, bueno, tenés que ir a laburar para él. Es decir, es un sentido comunitario del asunto, no es el beneficio personal. Yo colaboro con una tarea que beneficia al conjunto, aunque yo personalmente me beneficie de repente muy poco con ella, y más bien me provoque problemas. En cambio, desde la perspectiva de la civilización occidental, yo hago algo que me beneficie, a mí personalmente. Y el beneficio para los otros es un beneficio marginal. Entonces, si a mí me dicen, no, mirá, tenés que trabajar en este pedazo de tierra y entregarle una parte al rey, qué sé yo, bueno, le pago un poquito en impuestos, trato de eludirlo todo lo que pueda, y trato toda la ganancia que obtenga es para mí, y si tengo que hacer trabajar a otra gente al límite de su subsistencia para obtener ventaja, lo voy a hacer, porque ese es el esquema de mi civilización. ¿Entendés el choque, el desajuste? Entonces, digamos, uno mira y dice, bueno, pero entonces en el Imperio Inca estaba todo el mundo en un estado como de esclavitud generalizada. Sí, puede ser, pero todo el mundo vivía razonablemente bien. ¿Y eso es bueno o es malo? Y yo qué sé, depende de cómo te lo planteas vos. Lo importante es vivir bien, o lo importante es ser libre y poder desarrollar tus potencialidades. Y si con eso perjudicas a otro y con eso te perjudicas vos, bueno, eso es otro esquema, digamos, que está casi fuera de lo que puede uno razonar en este momento. Pero a propósito de esto último que señalas, también sobre esto veo que hay como cruces de relatos, ¿no? Es decir, en el continente no es que todo estaba en una armonía plena y absoluta, y de hecho había pueblos que esclavizaban a otros, ¿o no? Sí, claro, y ese es otro de los puntos complejos. Es decir, uno mira el Imperio Azteca. El Imperio Azteca era una especie, por lo que resulta de los relatos de los conquistadores mismos, es decir, de los primeros que llegaron, que en realidad no lo cuentan como una cosa particularmente terrible, sino como no para agudizar la maldad de los aztecas, sino para una forma de describir lo que estaban viendo. Los sacrificios humanos eran diarios, hacían guerras para conseguir víctimas, para sacrificarlos, porque consideraban que tenían que estar en buenas relaciones con los dioses, y la manera de estar en buenas relaciones con los dioses era matar gente. Y entonces había que buscar gente para eso, ¿no? Hacían guerras solo para conquistar, para dominar, para conquistar prisioneros, para llevarlos a los templos para sacrificarlos. Es decir, uno mira y dice, si uno mira eso, Dios me libre. Tampoco los mayas, por ejemplo, eran particularmente bondadosos. Los mayas eran terriblemente crueles. A pesar de que un investigador norteamericano que investigó la civilización maya, Robert Morley, lo presentaba poco menos que como una especie de reino de Dios en la tierra. Para eso tuvo que hacer una serie cerrar los ojos a una serie de evidencias que después la arqueología ha descubierto, ha puesto a la vista, que eran terriblemente crueles también. Entonces, esa forma, digamos, de esas evidencias, uno las mira y dice, bueno, pero entonces, ¿estuvieron bien los españoles porque cortaron con esas crueldades? ¿O estuvieron, digamos, esas crueldades tienen un valor diferente en el contexto en el cual se inscriben? Entonces uno puede ser cruel o no cruel según en el contexto en el cual se inscribe, pegarle a una persona o torturarla o
provocarle sufrimiento puede estar bien en un contexto y mal en el otro. No me compliques, Alejandro, ya me estoy empezando a enredar yo mismo. Esto, y si tuvieras que elegir un nombre, ¿cuál sería el nombre apropiado? Ya empezando aludiendo al arranque de esta charla, ¿cómo llamarle al 12 de octubre? Mira, de todos los nombres que se le han dado, creo que Descubrimiento de América sigue siendo un nombre adecuado, digamos, en la medida en que, describe lo que ocurrió. Hay una enorme extensión de tierra que no conocíamos. Tiene los inconvenientes que tiene, y no sé cómo resolvérselos ni cuál encontrar como alternativa, porque lo descubren los europeos. Los americanos se conocían, ya estaban descubiertos a sí mismos desde mucho tiempo antes, y para ellos no fue noticia descubrir América. Claro. Pero de cualquier manera, como produce un cambio global tan fuerte, creo que insertar América dentro de la historia europea es una buena forma de entender el impacto que eso provocó, digamos, mucho más que las formas alternativas. Por ejemplo, lo del encuentro de culturas me suena espantoso, me parece una especie de kermés, ¿no? Vamos a encontrarnos con los españoles y vamos a pasar bomba a todos, claro. Entiendo, no. No, y además, corregime, profe, sí. Pero parte de una definición que es equivocada, porque al encuentro vamos por lo menos dos partes que queremos ir al encuentro, ¿no? Claro. Si no es un choque. Claro. Entonces ahí, sí. Y a propósito del hoy, ¿se puede decir que lo hispánico, por llamarle de algún modo, lo occidental, está en deuda, seguimos en deuda con los pueblos originarios? Bueno, claramente sí. Yo creo que claramente sí. Es decir, y además fíjate que lo digo en un país en el cual se jacta de no tener, digamos, se jactó durante mucho tiempo de no tener indígenas. Bueno, eso ha cambiado en los últimos tiempos, ¿no? Claro, ha cambiado, y va cambiando con el tiempo, te voy a decir, porque, por ejemplo, a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando los uruguayos hablaban de la situación etnográfica de su país, decían muy suelto de cuerpo, los indígenas fueron exterminados. Nuestra población es toda europea, prácticamente no hay afrodescendientes, no hay negros, y los indígenas fueron exterminados. Chao. Después eso empezó a verse como una cosa un poco ruda además, ¿no? Decir, fueron exterminados, parecía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, claro. Sonaba horrible. Entonces ahí la población indígena se extinguió, o los indígenas desaparecieron, ¿viste? Así, como se extinguieron, así, ¿qué quiere decir? Como se apaga una llama, así, se desaparecieron como quien pierde algo, como quien tiene algo presente y de repente se desmaterializa. Es decir, encontraron palabras que en cierta medida ocultaban lo que antes se exponía. Los indígenas fueron exterminados, vengan tranquilos a este país que no se van a encontrar con ningún indio. Bueno, no, entonces vengan tranquilos que los indios no están porque desaparecieron, se extinguieron, no sé qué pasó con ellos. Lo dejé acá, cuando vine a acordar, ya no quedaba ninguno. Viste, una cosa medio rara. Y después sí empezó a haber una especie de reivindicación indigenista. Primero, hay rastros genéticos importantes de poblaciones indígenas en este país. Hay digamos, ahora la genética te permite hacer un rastreo que antes no podías hacer. Entonces no es solo el aspecto físico, facial, no, fulano tiene una cara indiada, sino que hay todo un registro que se puede hacer con mucho más prolijidad, que muestra que hay mucho más rastros de población indígena de lo que uno podía imaginarse. Ahora, no queda ninguna cultura indígena. Ese es el punto, es decir, los indígenas de este país resultaron absolutamente aculturizados, transculturizados. Entonces, digamos, es muy difícil hoy en día decir, bueno, yo voy a vivir como un charrúa. Yo no sé cómo vivir un charrúa. Y digamos, no lo puedo entender tampoco mucho cómo reconstruirlo ahora. Ahora, en otros países americanos sí, eso es clarísimo. Digamos, en el caso de Bolivia, por ejemplo, Bolivia-Perú, es impactante. Digamos, pero también en otros casos como en Chile o en Argentina mismo, digamos, en el norte de Sudamérica y México, allí la presencia de los pueblos originarios es muy fuerte. En México es muy fuerte, por ejemplo, y también muy claro, digamos, tal vez Bolivia-Perú sea una evidencia más chocante, pero es muy claro cómo son en cierta medida digamos, marginados por la sociedad. En último término, y hay alguien que ha planteado esta situación,
En último término, según rastreaban algunos antropólogos sobre todo, era más benévola la dominación española con los indígenas que la dominación criolla. Y en buena medida... A ver, ¿cómo es esto entonces? Claro, que era más benévola la administración española con los indígenas que los criollos. Los criollos que vivían acá en América y que necesitaban del trabajo indígena y que necesitaban del disciplinamiento y la dominación, etcétera, eran mucho más duros con los indígenas que lo que podía hacer la autoridad española, que estaba allá en España y que mandaba órdenes de allá diciendo sean buenos y no los traten mal. Y en buena medida la guerra de independencia se ve como una guerra no de independencia propiamente desde la perspectiva de los indígenas, sino como una guerra de redominación de los indígenas, donde en definitiva son eliminadas muchas de las salvaguardias que el Imperio Español había establecido y quedó, digamos, la élite blanca europeo descendiente dominando la situación. O sea que el proceso independentista de América para los indígenas no fue una buena noticia. No fue una buena noticia, eso es lo que plantean, porque digamos los indígenas no vivían bien bajo los españoles, pero vivieron peor después en él. Los estados independientes tuvieron muy poca consideración con los indígenas. Bien. Bueno, Carlos, te mando un abrazo muy grande, te agradezco mucho, te agradecemos todos mucho. No sé si toda esta conversación sirvió para aclarar algo, para aumentar la confusión. En cualquiera de los dos casos, viste, es como el descubrimiento de América, no resulta irrelevante. Algún efecto importante tuvo. Me parece que lo que sirvió de la mejor manera. Nos quedamos luego de la charla más que con nuevas respuestas, con nuevas preguntas, ¿no? Claro, es que tampoco desde el punto de vista de los historiadores el asunto está resuelto, es decir, es un tema que además, digamos, no es como puede ser las guerras médicas, es un tema que nos choca, nos interpela directamente. Entonces nos resulta muy difícil encontrarles respuestas a las preguntas e incluso nos resulta difícil formularnos las preguntas. ¿Para qué te voy a hacer la última? Porque alguien podría decir, con ojos quizás un tanto ingenuos, supongamos, ¿no? Sale una flota uruguaya, el capitán Miranda, ¿no? Y descubre, razonemos por el absurdo, descubre un lugar que no figuraba en los mapas de nadie, ¿de acuerdo? Sí. Y ve que hay personas, pero ve que la civilización de esas personas luce desde la perspectiva de cómo organizarse, de cómo guerrear, de cómo imponerse, luce más débil, ¿de acuerdo? Entonces, y descubre además que ese lugar estaba buenísimo porque es muy rico en nutrientes los pisos, entonces cualquier cosa que tirás crece y crece mejor y más rico, las manzanas, las naranjas, pero además fuiste a plantar un árbol de naranjas y descubriste que había petróleo abajo, ¿no? Y fuiste a levantar una piedrita para jugar a la marchanta y viste que en la piedra en realidad era de oro, y así sucesivamente, ¿está? Sí. Ese país, ¿qué debería hacer? Esto es mío, me lo quedo y me voy a hacer más rico y poderoso y los míos podrán vivir mejor. O decir en realidad, hola señores, mucho gusto, los felicito por las cosas lindas que tienen, si necesitan, ya que tengo un conocimiento que ustedes no tienen y los niños a veces se mueren de algo que nuestros niños ya no mueren más, si quieren les podemos dar una mano. Bueno, estamos del otro lado del río, ¿vio? Dale, gracias, buenas noches. Tenemos una cosa rica que se llama mate. ¿Qué tienen ustedes? Es un poco dulzón de más, pero es rico también. Bueno, le convido un poco de mate, usted me convida de eso. Cambiamos mate por dulce de leche. Ahí está. Quiero decir, es natural, era el único plan que si alguien encuentra una tierra con gente viva adentro, diga, me lo tengo que quedar, esto ahora me pertenece, o mi, entre comillas, reproche luce un tanto anacrónico. Creo que luce un tanto anacrónico, es decir, digamos, primero el ejemplo que pones, que si fuera el capitán Miranda el que descubre eso, sería para él una verdadera desgracia, no sería ninguna ventaja. Tener presente que España era una de las potencias europeas de la época, por más que Europa no era muy poderosa en aquella época, el descubrimiento que hacen los españoles, digamos, lo hace un reino que puede defenderlo y cuidarlo y explotarlo.
cosa que si el Uruguay descubriera un pedazo de una tierra como la que descubrí, difícilmente pudiera hacerse cargo de su explotación, etcétera. Ah, mira. Pará, que me Uruguay acordé de estaría- Jorge Valle cuando dijo, ojalá no encontremos petróleo porque sería un problema para nosotros. Bueno, tal vez Jorge Valle no esté del todo equivocado si uno mira el impacto que ha tenido el descubrimiento del petróleo en algunos países pequeños o digamos, países que no tienen mucho peso en el concierto mundial. Eso es real. Si el Uruguay descubriera ese territorio y quisiera hacer una política, digamos, bondadosa y de igualitaria y etcétera, bueno, hay otros países en el mundo que seguramente dirían, no, déjame a mí, correte, déjate de hacer pavada. Yo sé hacerlo bien. Exactamente, deja que yo me encargo, estás haciendo macana. Es decir, no sería una situación, creo que está en la misma cultura occidental, tan naturalizado el hecho de obtener ventajas materiales a partir de otro, que sería casi imposible pensar una cosa diferente. Fíjate que cuando alguien dice, bueno, y no quiero mencionar ningún caso, pero hubo un caso reciente, cuando alguien dice, no, los hombres son naturalmente desiguales y está bien que así sea, lo cual, digamos, dicho así, no tiene nada que cuestionar, porque si los hombres son desiguales, aunque no te guste, seguirán siéndolo, pero en definitiva terminaste reduciendo todo a una sola clave, es decir, por eso hay gente más rica que otra. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Que tengas habilidad para captar dinero no quiere decir que esa sea una desigualdad que es importante mantener. ¿Dónde está la gente que tiene más capacidad para, yo qué sé, hacer otro tipo de cosas? Yo soy un absoluto incompetente en la música, pero entonces eso quiere decir que un buen músico, si no obtiene ganancia con lo que hace, entonces no es un buen músico. En fin, es decir, lo que quiero decir es cómo todas las diferencias y todas las ventajas, desventajas se reducen en definitiva a la capacidad para hacer dinero y obtener ganancia, que es algo que, digamos, ya los españoles en aquella época tenían muy claro, y bueno, que es un poco lo que dirige la conquista. Por eso te decía, probablemente sea anacrónico lo que planteas, porque, digamos, el desinterés de parte de la cultura occidental es algo que desapareció, yo que sé, calculo que en la época de la Edad Media ya no lo encontrabas. Bueno, Carlos, te cuento que después de la pausa vamos a conversar acá en el 98.7 con Mario Cayota, y con él, a propósito del mismo tema, haremos hincapié en el rol de la Iglesia en todo este asunto, ¿de acuerdo? Sí, bien, de acuerdo, que seguramente que, digamos, él te lo va a poder explicar mucho mejor que yo. Carlitos, un abrazo grande y otra vez, muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchos saludos, que pasen muy bien. El profesor, historiador, escritor Carlos De Masi nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.